Hola, esta semana vamos a dedicarnos a revisar en mayor profundidad el funcionamiento de las listas en Python. Ya las hemos empezado a usar en nuestro programa, ahora vamos a ver en más detalle todas sus funcionalidades. Y también vamos a ver otros tipos de conjuntos de datos que existen en Python y que nos pueden ayudar a programar nuestros algoritmos. Los conjuntos de datos los podemos clasificar. Y una primera clasificación que se puede hacer tiene que ver con la modificabilidad del conjunto de datos. Porque podemos distinguir entre conjuntos de datos que son estáticos, que significa que una vez que los hemos definido en nuestro programa, no pueden cambiar de tamaño y no se pueden alterar los elementos que forman parte de él. En ese sentido son inmutables. Y por otro lado tenemos conjuntos de datos que son dinámicos, es decir, que una vez que los creamos podemos agregarle o quitarle elementos sin mayor dificultad. Estos son los conjuntos que se llaman mutables. Ya vimos que en Python las listas son ejemplos de conjuntos de datos mutables y los strings son inmutables, es decir, una vez que yo los defino, tienen un tamaño fijo y una cantidad de elementos fijos. Y de hecho, para poder modificarlos, yo tengo que convertirlo en lista, que es un conjunto de datos mutable, alterarlo y después puedo volver a convertirlo a este otro tipo de conjunto de datos. Otra clasificación que existe de los conjuntos de datos se establece de acuerdo a la forma en que yo accedo a los elementos. La primera distinción es entre los conjuntos de datos que tienen acceso secuencial. Y de ahí viene el nombre secuencia, que aplica para listas, strings, rangos y tuplas, en donde para yo llegar a cualquiera de los elementos que forman parte de la secuencia tengo que leer los anteriores. ¿Ya? Como se hace por ejemplo con un ciclo for. Tenemos también otro tipo de conjunto de datos, que son los que se llaman de acceso aleatorio, lo cual es una manera de indicar que para acceder a cualquiera de esos elementos se puede llegar directamente, ¿ya? O sea, yo no necesito leer todos los anteriores para llegar a un elemento determinado. Si yo sé cuál quiero, voy y leo directamente ese. Eh, de este tipo de conjunto de datos tenemos los arreglos, los cuales son una clase en Python que para poder utilizarla yo tengo que usar un import que se llama import numpy. Finalmente, entre estos dos tipos de conjuntos de datos tenemos aquellos que se denominan de acceso indexado. Estos conjuntos de acceso indexado combinan características de los de acceso secuencial y de acceso aleatorio, o sea, son una forma intermedia, tiene una forma intermedia de funcionamiento. Y un ejemplo de eso son los diccionarios. Ya los vamos a ver más adelante, en donde cada uno de los elementos tiene asociada una clave. Entonces yo cuando quiero buscar algo, tengo que dar la clave y con la clave se encuentra el elemento. Ahora para que quede más claro las diferencias de acceso, veamos cómo funciona el acceso secuencial. Supongamos que yo quisiera leer el elemento número 3, que tendría el índice 2. Para poder leerlo, internamente Python va a ir y va a recorrer esta lista y va a avanzar desde aquí hasta acá, hasta que yo llego al elemento y de ahí, de- después de que llegue acá, me va a retornar el valor, lo que significa que leyó todos los anteriores. ¿Ya? Las listas funcionan de esta manera. Esto hace que cuando en una de estas estructuras hay muchos elementos, el tiempo de acceso a los últimos elementos en la lista se vuelva cada vez más largo. O sea, a la medida que yo tengo más datos, me demoro cada vez más en leer los elementos de la lista. Pero tiene la ventaja de que pueden manejar datos que crecen dinámicamente. Porque la lista se puede crecer y achicarse de acuerdo a lo que se necesite hacer en el programa. En el caso de los elementos el- que forman parte de un conjunto de datos con acceso aleatorio, la situación es completamente diferente. La velocidad de acceso es mucho más rápida, porque en estas estructuras, con saber el número de elementos que quiero, yo puedo llegar directamente a él, sin tener que recorrer los anteriores. O sea, yo sé que quiero el elemento con el índice 2 y llego directamente. Pero la desventaja es que estas estructuras, una vez que se crean e inicializan, no pueden cambiar de tamaño, ni agregando ni quitando elementos. Esto permite comprender mejor
¿Por qué es una optimización lo que veíamos la semana pasada en relación con los strings? Que no se pueden modificar directamente una vez que han sido creados, porque quedan en una estructura de esta naturaleza, en donde para poder llegar rápidamente a las letras que forman parte del string y compararlos y mezclarlos de manera rápida, yo no puedo permitir que se me agreguen o quiten elementos con toda la libertad. Este tipo de estructuras también, las de acceso aleatorio, son muy usadas en computación científica y en la simulación de procesos, pues con ellas se pueden implementar en forma muy eficiente elementos como las matrices, que son básicas para la implementación de diversos métodos de solución numérica, de ecuaciones diferenciales y de algoritmos de computación gráfica como los que se utilizan en los videojuegos. ¿Ya? Dos módulos muy útiles para estos usos son NumPy y PyOpenGL, que son módulos que más adelante vamos a ir revisando.